Al comenzar nuestro estudio de esta noche, quiero compartir con ustedes la cronología del ministerio de Jesús, desde que comenzó su ministerio en el momento de su bautismo hasta el momento del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Es importante que tengamos esta cronología clara en nuestra mente para entender lo que vamos a estudiar en nuestro tema de esta noche. La obra terrenal de Cristo Jesús duró aproximadamente 3 años y medio. El Señor Jesucristo fue bautizado y después de su bautismo pasó 3 años y medio de ministerio, ministrando a los pobres, a los afligidos, a los enfermos y predicando el evangelio del reino. Durante ese tiempo, el Señor Jesucristo tuvo que vivir una vida sin pecado. Uno de los propósitos de su vida, el propósito principal, fue enfrentarse a todas las tentaciones de Satanás, las tentaciones a las cuales nos enfrentamos nosotros, pero vencer en cada tentación. Es decir, él debía vivir una vida en perfecta armonía con la ley de Dios, porque la vida de él debía estar en lugar de la vida de todos los seres humanos. Luego, después de ministrar por 3 años y medio, después de vivir una vida perfecta en armonía con la ley, al final de su vida, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y el propósito de su muerte en la cruz fue pagar la deuda de todos los seres humanos que jamás hayan existido en el planeta Tierra. Es decir, su vida fue en nuestro lugar y su muerte fue también en nuestro lugar. Y luego, al tercer día, el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Todo esto abarca los 3 años y medio de su ministerio terrenal. Empezó su ministerio, ministró por 3 años y medio, hacia el final de los 3 años y medio murió, luego el tercer día resucitó. Estas 3 etapas se hallaban anunciadas por el santuario. En el campamento, él vivió su vida perfecta. En el atrio, en el altar, sufrió la muerte. Y en el lavacro, pasó por su resurrección. Ahora, después que Jesús resucitó, pasó 40 días en esta tierra con sus discípulos. Y la Biblia nos dice que durante esos 40 días, el Señor Jesucristo le habló a sus discípulos sobre las cosas concernientes al reino de Dios. Es decir, durante esos 40 días, después de la resurrección, el Señor Jesucristo le dio instrucciones a sus discípulos antes que Él se fuera al cielo. Después de 40 días, el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Vamos a leer ese pasaje que describe la ascensión de Jesús. Se encuentra en Hechos, el capítulo 1 y el versículo 9 al 11. Hechos 1 y el versículo 9 al 11. 40 días después de la resurrección. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.
Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y el Señor Jesucristo desapareció de la vista de sus discípulos. Enseguida, después de la ascensión de Jesús, los discípulos regresaron al aposento alto en Jerusalén. Y pasaron allí en el aposento alto 10 días. La Biblia nos dice que durante esos 10 días los apóstoles oraron como nunca habían orado. Confesaron sus pecados. Arreglaron las rencillas que habían tenido unos con otros. Estudiaron las profecías como nunca las habían estudiado antes. Pusieron todas sus propiedades a disposición de la obra y fueron vaciados del yo, en preparación para recibir el Espíritu Santo. Vamos a repasar entonces la cronología para que la tengan clara. Jesús, durante 3 años y medio, vivió una vida en perfecta armonía con la ley. Al final de los 3 años y medio, el Señor Jesucristo murió. Al tercer día, después de su muerte, resucitó. Después de su resurrección, pasó 40 días con sus discípulos, hablándoles sobre las cosas concernientes al reino de Dios. Después de los 40 días ascendió. Los discípulos volvieron al aposento alto y pasaron 10 días orando, estudiando, reconciliándose, poniendo sus propiedades a disposición de la obra, preparándose para recibir el Espíritu Santo. Y luego, después de esos 10 días, se derramó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Es decir, el Espíritu Santo se derramó exactamente 50 días después de la resurrección de Cristo. 40 días que pasó en la tierra y luego 10 días más antes del derramamiento del Espíritu Santo. Ahora surge una pregunta muy importante, y es: ¿qué estaba haciendo Jesús en el cielo durante esos 10 días? Sabemos que los discípulos estaban orando, estudiando, reconciliándose unos con otros, poniendo sus propiedades a disposición de la obra, vaciados del yo. Pero durante esos 10 días que los apóstoles estaban en el aposento alto, ¿qué estaba haciendo Jesús en el cielo entre cuando ascendió y cuando se derramó el Espíritu Santo? De eso quiero hablar específicamente esta noche. Ahora quiero que notemos quiénes estaban presentes en el aposento alto. Se mencionan sus nombres. Vayan conmigo a Hechos, el capítulo 1 y el versículo 13. Estos son los que están presentes allí en el aposento alto durante esos 10 días y que luego reciben el Espíritu Santo. Dice allí en Hechos 1:13: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, número 1, y Jacobo,
número 2, Juan, número 3, Andrés, número 4, Felipe, número 5, Tomás, número 6, Bartolomé, número 7, Mateo, número 8, Jacobo, hijo de Alfeo, número 9, Simón el Celote, número 10, y Judas, hermano de Jacobo, número 11. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. ¿Faltaba alguien? Faltaba el apóstol número 12. ¿Qué pasó con el apóstol número 12 que no estaba presente allí? En los versículos 18 y 19, que no los voy a leer porque conocemos la historia, el apóstol Pedro se paró y explicó por qué no estaba presente Judas Iscariote. Contó la historia del suicidio de Judas. Ahora, la Biblia tiene dos diferentes versiones del fin de Judas. Y algunas personas dicen, las dos historias no se pueden reconciliar. Porque en los evangelios dice que Judas fue y se ahorcó. Pero en Hechos, el capítulo 1 dice que Judas cayó una gran distancia y dice que se le explotó el estómago y se le salieron las entrañas. Entonces la gente dice, ¿cómo fue que murió Judas? ¿Murió suicidado o se cayó y se le explotó el estómago y se le salieron las entrañas? Aquí es que yo doy gracias a Dios por el don profético a través del espíritu de profecía. Elena White lo explica de una forma tan sencilla. Ella dice que Judas era el más pesado de todos los apóstoles, el más alto, era corpulento. Y dice ella que Judas intentó colgarse en una rama que sobresalía por encima de un barranco. Y dice ella que la soga estaba allí en esa rama, y Judas se puso la soga al cuello y saltó de la orilla, y como su cuerpo era tan pesado, la rama se rompió y Judas cayó al precipicio una larga distancia, y cuando cayó al suelo parece que cayó en el estómago y se le abrió el estómago y se le salieron las entrañas. Es una forma sencilla de explicar los dos pasajes. No hay contradicción. Tenemos que entender los dos pasajes juntos. Es decir, Pedro ahora se para y dice, la razón por la cual no tenemos el apóstol número 12 es porque Judas, que estaba con nosotros, que era el apóstol número 12, se suicidó. Y entonces Pedro, después de relatar la historia del suicidio de Judas, dice a los que están reunidos, tenemos que elegir un sucesor en lugar de Judas. Tenemos que elegir a alguien que tome el lugar de Judas, porque tiene que haber 12 apóstoles. 11 no es suficiente, tiene que haber 12. Ahora, ¿por qué es que Pedro sintió que era tan urgente nombrar a un sucesor en lugar de Judas? La respuesta es muy sencilla.
Durante esos 40 días que Jesús pasó con los discípulos después de la resurrección, les explicó las profecías que hablaban de Judas y profecías que decían que era necesario elegir a un sucesor. Noten lo que dice en Hechos 1, el versículo 16, y luego saltamos al versículo 20. Hechos 1 y el versículo 16. Aquí está hablando el apóstol Pedro. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo antes por boca de David habló acerca de Judas. Fíjense que él dice, David escribió en cuanto a quién. 1000 años antes David escribió en cuanto a Judas. Y luego dice Pedro, porque está escrito en el libro de los Salmos. Pedro va a decir, había profecías que indicaban que Judas iba a apostatar y que era necesario nombrar a un sucesor. Dice en el versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Es decir, él no iba a regresar a su casa. Su casa iba a quedar desierta. Ese es el Salmo 69, 25. Y luego Pedro cita el Salmo 109 y el versículo 7 y 8 y dice, tome otro su oficio. Es decir, la razón por la cual Pedro se paró y dijo, es necesario elegir a un sucesor, es porque las profecías del Antiguo Testamento anunciaban de antemano la muerte de Judas, que no iba a regresar a su casa, y anunciaban que era necesario que otro tomara su oficio. En otras palabras, Pedro dice, mire, tenemos que elegir a un sucesor porque las profecías así lo exigen. Ahora, existe un mito entre muchos en la iglesia adventista, y es que los discípulos se apresuraron a elegir a un sucesor. Es decir, dicen que no era el plan de Dios que se eligiera un sucesor tan rápido, que los apóstoles deberían haber esperado, y si hubieran esperado, Dios les hubiera indicado que Saulo de Tarso debía ser el apóstol número 12. Es interesante cómo a veces en la iglesia adventista inclusive desarrollamos estas tradiciones que se pasan de generación en generación y nadie examina cuidadosamente las tradiciones para ver si están en armonía con la Escritura. Yo le digo a esto el mito de Saulo de Tarso, porque esa es una especulación sin fundamento bíblico y tampoco tiene fundamento en el espíritu de profecía. Hay 3 razones por las cuales no era el plan de Dios que Saulo de Tarso o el apóstol Pablo tomara el lugar de Judas. Voy a compartir con ustedes estas 3 razones. La primera se encuentra en Hechos 1, 21 y 22. Y ahí estamos en Hechos 1, vamos a pasar la mayor parte del tiempo en Hechos, no todo el tiempo, pero vamos a pasar la mayor parte del tiempo allí. Hechos 1, 21 y 22. Dice aquí Pedro, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba,
uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Cuál era una de las cualidades del sucesor de Judas? Debía haber estado con los apóstoles desde el tiempo de Juan el Bautista hasta la ascensión de Jesús. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. ¿El apóstol Pablo cualifica? No, porque el apóstol Pablo, quien se llamaba Saulo de Tarso, se convirtió 3 años y medio después de la resurrección de Cristo. Queda descalificado, porque él no estuvo ni desde el tiempo de Juan, ni tampoco estuvo cuando Cristo ascendió. Se convirtió 3 años y medio después. Queda descalificado. Esa es la primera razón. La segunda razón la hallamos en Hechos 1 y el versículo 24 al 26. Hechos 1, 24 al 26. Aquí se nos dice que los apóstoles siguieron el proceso correcto. Pidieron la dirección de Dios. Dice allí en Hechos 1, 24, y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y ahora escuchen bien. Y orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, escuchen ahora, muestra cuál de estos 2 tú has escogido. ¿Oraron, sí o no? ¿Oraron de que Dios indicara cuál había escogido? Dios. Sí, sigue diciendo. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 tú has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Siguieron el proceso correcto? ¿Oraron? Claro que sí. ¿Quién escogió a Matías? Dios. Dijeron: muestra cuál has escogido tú. Hay una tercera razón, y es lo que dice el espíritu de profecía, confirmando lo que ya vimos de la Biblia. En el libro Espíritu de Profecía, tomo 3, página 264, dice la sierva del Señor: se seleccionaron 2 hombres, quienes, según el escrutinio cuidadoso de los creyentes. ¿Qué clase de escrutinio fue? El escrutinio cuidadoso de los creyentes, estaban mejor calificados para ocupar el lugar. Pero los discípulos, desconfiados de su propia habilidad para decidir el asunto, lo refirieron al que conoce todos los corazones. Buscaron al Señor en oración para cerciorarse de cuál de los 2 estaba mejor calificado para la posición confiada. Y ahora escuchen, el Espíritu de Dios escogió a Matías para el oficio. ¿Quién escogió a Matías? El Espíritu de Dios. Ahora, antes de terminar nuestro estudio esta noche, le voy a dar una cuarta razón que es absolutamente contundente, por la cual los apóstoles siguieron el proceso correcto. Vamos a resumir lo que hemos estudiado hasta ahora. 2 puntos principales. Punto número 1, decidieron elegir a un sucesor de Judas porque las profecías así lo exigían. En segundo lugar, siguieron los pasos correctos
en elegir al sucesor. Pero ahora necesitamos hacernos una pregunta muy importante. ¿Por qué sentían ellos que era tan urgente elegir a un sucesor antes de que se derramara el Espíritu Santo en el día del Pentecostés? ¿Por qué tenían que hacerlo durante esos 10 días, específicamente antes del Pentecostés? ¿Acaso no podrían haber dicho, bueno, nosotros vamos a esperar un poco, vamos a mirar todos los candidatos, ya con tiempo, después que se derrame el Espíritu Santo, entonces vamos a sentarnos y vamos a deliberar y vamos a decidir a quién Dios quiere que nosotros elijamos? Pero no fue así. Era urgente que se nombrara un sucesor de Judas antes que se derramara el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y la pregunta clave es, ¿por qué era tan necesario nombrar a un sucesor en lugar de Judas antes del día del Pentecostés? Se sabía que se tenía que elegir, las profecías lo decían, pero ¿por qué antes? La razón se halla en el significado del número 12 en la Biblia. El número 12 es de crucial importancia. 11 no estaba completo. Tenía que haber 12, porque el número 12 es de vital importancia. Noten, por ejemplo, en Hechos 1 y el versículo 17, Hechos 1 y el versículo 17, se usa una palabra muy interesante para hablar de Judas, que siempre se menciona de último en las listas de los apóstoles. Dice allí, en cuanto a Judas, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Esa palabra contado significa que era parte del grupo de los 12. El número era importante. Y cuando se eligió a Matías, en el versículo 26, dice, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. Hay algo importante en cuanto al número. Judas estaba contado con los 12, y aquí dice que cuando eligieron a Matías, Matías fue contado con los 12. 12 era un número imprescindible. Pero surge la pregunta, ¿por qué el número 12? ¿Qué importancia tiene el número 12? ¿Qué significado tiene el número 12? Para entender el significado del número 12 y por qué tenía que haber 12 apóstoles, no se podían tener 11, necesitamos ir a Apocalipsis 12 y el versículo 1. Vayan conmigo a Apocalipsis 12 y el versículo 1. Este es un pasaje apocalíptico lleno de símbolos y hay que interpretar el significado de los símbolos. Dice allí, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Una mujer. ¿Qué representa simbólicamente en las profecías una mujer? Cuando usted encuentra en las profecías de Daniel y Apocalipsis la palabra mujer, representa la iglesia fiel. Al menos que sea en Apocalipsis 17, que se le llama una mujer ramera. Pero cuando aparece la mujer vestida del sol, es la iglesia fiel, la iglesia pura del Señor Jesucristo. Ahora usted dice, pastor, ¿cómo sabe usted que esta mujer de Apocalipsis 12:1 representa la iglesia fiel?
o representa a los seguidores fieles de Jesús? Vamos a comparar dos versículos para que se den cuenta que la mujer representa los santos del Altísimo, es decir, representan al pueblo fiel de Dios. Vayan conmigo a Daniel, el capítulo 7 y el versículo 25. Daniel 7 y el versículo 25. Aquí está hablando de un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño, no tenemos tiempo de esbozar el significado, el contexto, pero les voy a decir, el cuerno pequeño representa Roma papal, es decir, representa la iglesia romana durante su periodo de dominio durante 1260 años, lo que se conoce como las edades oscuras o la Edad Media. Ahora, fíjense lo que dice en Daniel 7:25, en cuanto a este cuerno pequeño. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Iba a perseguir a los santos, ¿verdad que sí? Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Y por cuánto tiempo iba a perseguir a los santos? Dice, y serán entregados en su mano, ¿hasta qué? Tiempos y la mitad de un tiempo, que equivale a 1260 años. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. Cada año tiene 360 días, son 3 años y medio, multiplicado por 360. Y en las profecías un día equivale a un año, son 1260 años. Ahora fíjense entonces, el cuerno pequeño persigue a los santos del Altísimo por tiempos y la mitad de un tiempo. Pero ahora vamos a un versículo paralelo, Apocalipsis 12 y el versículo 14. Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 14. Es un versículo paralelo a este versículo que leímos en Daniel, solo que se expresa en forma distinta. Dice allí, cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió ¿a quién? Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, a donde es sustentada. ¿Por cuánto tiempo? Tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Es el mismo periodo, sí o no? La misma expresión, tiempos, la mitad de un tiempo. Pero ahora fíjense el paralelo. En Daniel 7:25, el cuerno pequeño persigue a los santos del Altísimo por tiempos, la mitad de un tiempo. Pero en Apocalipsis 12, el dragón persigue a la mujer por tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué representa entonces la mujer en estos dos textos paralelos? La mujer representa ¿qué cosa? Los santos del Altísimo. ¿Lo entendieron? Repito otra vez porque es muy importante. El cuerno pequeño persigue ¿a quiénes? A los santos del Altísimo. ¿Cuánto tiempo? Tiempos, la mitad de un tiempo. El dragón persigue ¿a quién? A la mujer. ¿Por cuánto tiempo? Tiempos, la mitad de un tiempo. Es decir, los santos del Altísimo en Daniel 7:25 representan lo mismo que la mujer en Apocalipsis 12 y el versículo 14. ¿Qué representa entonces la mujer? Representa a los santos del Altísimo. Representa a la iglesia fiel, que fue perseguida durante este periodo de 1260 años. Pero ahora necesitamos hacernos una pregunta. Apocalipsis 12:1 ve a esta mujer vestido del sol, con la luna debajo de sus pies, que ya hemos visto representa a la iglesia fiel, representa a los santos del Altísimo. Ahora mi pregunta es esta:
¿Qué etapa de la iglesia se describe en Apocalipsis 12:1 con esta mujer? ¿Será la iglesia del Antiguo Testamento o será la iglesia del Nuevo Testamento? Usted dice, pastor, nunca nos han hecho esa pregunta. Esta mujer en Apocalipsis 12:1 representa la iglesia fiel de Cristo. Pero ¿es la iglesia fiel del Antiguo Testamento o es la iglesia fiel del Nuevo Testamento? En realidad, hermanos y hermanas, no cabe duda que representa la iglesia fiel del Antiguo Testamento. Y ustedes dicen, ¿pero por qué, pastor? Es muy sencillo. Porque en el siguiente versículo dice que la mujer está embarazada y tiene un bebé en su vientre. ¿Y quién es ese bebé? ¿Quién es ese hijo varón que tiene la mujer en el vientre? Cristo Jesús. Ahora les voy a hacer una pregunta tonta. ¿Quién existe primero? ¿La mujer o el niño que nace de la mujer? Yo les dije que era una pregunta tonta. ¿Quién existe primero? ¿Un bebé que nace o la mamá? La mamá, claro que sí. Yo pregunto, ¿la iglesia existió antes que naciera Jesús? Lo dice aquí. Porque dice que la mujer ya existe cuando el bebé lo tiene en el vientre. Yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo nació de la iglesia del Antiguo Testamento? ¿Fue Jesús descendiente de Abraham, sí o no? ¿Era Jesús descendiente de David, sí o no? Tenía una larga lista de antecesores en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que trajeron al Mesías al mundo, ¿sí o no? Sí. Así que en Apocalipsis 12:1, la mujer representa la iglesia del Antiguo Testamento. Pero ahora escuchen. Más adelante, esta misma mujer, después que el niño nace y es arrebatado a Dios y a su trono, es decir, asciende al cielo, entonces se lanza el dragón en contra de la mujer y la mujer huye al desierto por 1260 años. ¿Cuál iglesia es esa ya? Esa ya es la iglesia ¿de qué? La iglesia del Nuevo Testamento. Porque el niño que nació ascendió y luego la mujer huye 1260 años. Es decir, esta mujer representa la iglesia fiel de Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora escuchen. En Apocalipsis 12 y el versículo 1 dice que esta mujer tenía una corona de 11 estrellas. Solo protestaron unos poquitos aquí. ¿Cuántas estrellas tenía la mujer que representa a la iglesia del Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Cuántas estrellas tenía en su corona? 12. Y ustedes dicen, ¿pero por qué tenía 12? Vayan conmigo a Génesis 37 y el versículo 9 y 10. Génesis 37 y el versículo 9 y el versículo 10. Aquí está hablando de un sueño que tuvo José. Y fíjense lo que dice. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaron a mí. Y alguien dice, ay, no dice 12, ahí dice 11. Yo pregunto, ¿quién era la estrella número 12? José. Porque Jacob tenía ¿cuántos hijos? 12. Y luego José, el papá de José, sabe lo que representa el sueño. Porque dice en el versículo 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste?
¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? ¿Qué representan las 12 estrellas en Génesis el capítulo 37, 9 y 10? Representa a los 12 hijos de Jacob, que fueron los fundadores de la nación de Israel. Pero ahora escuchen bien. Luego, los 12 individuos con quienes empezó la historia de la nación del pueblo de Israel, luego ellos se proliferaron y formaron una gran nación. La nación vino de los 12 individuos originales. Vamos a leer Génesis 49 y el versículo 28. Génesis 49 y el versículo 28. Después que Jacob da las características de cada uno de sus hijos, se dice esto: todos estos fueron las 12 ¿qué? Tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. ¿Cuántos individuos fundaron al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? 12. ¿Y luego qué pasó con esos 12 individuos que inauguraron la iglesia del Antiguo Testamento? Se multiplicaron y formaron una gran nación, compuesta de millones. Ahora, vimos que esta mujer representa no solamente la iglesia del Antiguo Testamento, sino la iglesia ¿de qué? Del Nuevo Testamento. ¿Cuántos apóstoles escogió Jesús? Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. Jesús se sentó y dijo, a ver, un número uno. 12, me gusta el 12. ¿Así fue? No. La elección de 12 fue intencional. Porque el número 12 representa al pueblo de Dios. Y había que elegir 12 para fundar la iglesia del Nuevo Testamento, como había 12 que fundaron la iglesia del Antiguo Testamento. Nota lo que dice Marcos el capítulo 3 y el versículo 14 al 19. Marcos 3, 14 al 19. Dice aquí, hablando de Jesús, y estableció a 12. ¿Quién estableció 12? Ahora fíjense que no dice que escogió a 12. No dice que escogió a 12. Porque hubo uno que Jesús no escogió, se ofreció. ¿Quién fue ese? Judas. ¿Saben que el individuo que dijo a Jesús, yo te seguiré? Jesús le dice, así, las aves tienen nido y las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es decir, si tú crees que me vas a seguir por algún beneficio económico, olvídate de eso. Es decir, aquí no dice que Jesús escogió 12, sino que estableció 12. Ahora fíjense, dice, estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y luego da los nombres: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro; a Jacobo, hijo de Zebedeo; y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno; a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote. ¿Con cuántos individuos empezó la historia de la iglesia cristiana? 12 individuos. Pero luego, ¿qué pasó con esos 12 individuos? Por la predicación del evangelio, ¿qué sucedió? Se multiplicaron y se formó una gran nación que es la iglesia cristiana.
Es decir, 12 individuos fundadores de la iglesia del Antiguo Testamento se proliferaron en una gran nación. 12 fundadores de la iglesia del Nuevo Testamento se proliferan y forman una gran nación, una iglesia mundial. Ahora escuchen, después que yo estudié este asunto, yo dije, voy a ver qué dice Elena White. A algunos no les gusta que se use Elena White, pero yo no sé si ustedes han visto cómo yo la uso. Primero vamos a la Biblia y luego vamos a ver qué dice la viejita. Y eso lo digo con cariño. Ella captó esto. En el libro Hechos de los Apóstoles, página 16, dice ella: así como en el Antiguo Testamento los 12 patriarcas eran los representantes de Israel, así los 12 apóstoles son los representantes de la iglesia evangélica. Lo tenía clarito, como lo hemos estudiado de la Sagrada Escritura. Pero necesitamos regresar a nuestra pregunta original. ¿Por qué había que elegir al sucesor antes del día del Pentecostés? Está bien, se necesitaban 12, sabemos que se necesitaban 12, porque tenía que haber 12 fundadores de la iglesia, como había 12 fundadores del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que es el número del pueblo de Dios. Sabemos que tenía que tener el apóstol número 12, para mostrar que Dios tiene una iglesia en todas las épocas. Pero ¿por qué había que elegir al sucesor antes que se derramara el Espíritu Santo en el día del Pentecostés? ¿Por qué no podían esperar hasta después del derramamiento del Espíritu Santo? Todo en la Biblia tiene una razón. Eso me demuestra a mí que la Biblia es inspirada. Todo detalle coordina perfectamente. No sobra nada. Para responder a esta pregunta de por qué había que elegir al sucesor de Judas antes del día del Pentecostés, necesitamos entender qué pasó con Jesús durante los 10 días que los apóstoles estaban en el aposento alto. Recuerden que durante los 10 días en la tierra los apóstoles estaban orando, estaban estudiando, estaban reparando las rencillas, estaban poniendo sus propiedades a disposición de la obra, estaban siendo vaciados del yo, preparándose para el Espíritu Santo. Pero la pregunta es, ¿qué estaba sucediendo con Jesús durante esos 10 días? Para entenderlo, necesitamos ir al Levítico 8 y el versículo 6 al 12. Aquí está la profecía. Algunos cristianos dicen, yo soy cristiano del Nuevo Testamento. No existe tal cosa como un cristiano del Nuevo Testamento. Existen cristianos bíblicos. Si usted no tiene el Antiguo Testamento, no puede entender nada de esto. Porque hay que tomar los pasajes proféticos y ver cómo se cumplieron en Jesús. Fíjense lo que dice Levítico 8, 6 al 12. Está hablando de algo que hizo Moisés con Aarón para que Aarón pudiera comenzar a funcionar como sumo sacerdote en Israel. Es decir, esto está hablando de la investidura de Aarón para poder servir como sumo sacerdote en el santuario. Y noten lo que dice. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y ahora escuchen lo que hace Moisés con Aarón. Dice, y puso sobre él ¿qué? La túnica. Moisés está vistiendo a Aarón, pieza por pieza, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto. Le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él.
Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los Urim y Tumim. ¿Qué está haciendo Moisés? Está vistiendo a Aarón como sumo sacerdote pieza por pieza, para que pueda servir como sumo sacerdote. Sigue diciendo, después, versículo 9, después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Antes que Aarón pudiera servir como sumo sacerdote en el santuario, era necesario vestirlo de sumo sacerdote. Y Moisés le puso cada pieza, cada parte de la vestimenta sumo sacerdotal, pero faltaba algo. Noten lo que sigue diciendo en el versículo 10. Y tomó Moisés el aceite de la unción. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. Y ungió el tabernáculo, porque el tabernáculo va a empezar a funcionar. Ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlos. Es decir, está santificando todo el santuario, porque ahora el sumo sacerdote va a empezar su labor. Pero antes que pudiera empezar su labor, era necesario hacer algo más. Versículo 12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Significa para apartarlo para su función santa. Es decir, después de vestirlo como sumo sacerdote, Moisés derramó sobre la cabeza de Aarón el aceite de la unción. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Ahora, el Salmo 133 nos ayuda a entender esta ceremonia. Salmo 133. Y es un salmo corto y vamos a mirarlo todo. Dice allí, y ustedes inmediatamente se van a dar cuenta de la conexión con el día del Pentecostés. Este es el salmo del Pentecostés. Este es el salmo que tiene que ver con el ungimiento de Aarón. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En Hechos 2:1 dice, cuando vino el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y luego sigue diciendo, es como el buen óleo. ¿Qué es óleo? Aceite. Es como el buen aceite sobre la cabeza. Ahora fíjense qué abundante era este aceite. Es como el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Baja hasta el borde de sus vestiduras. Óigame, esto no fue nada más unas pocas gotas de aceite en la cabeza. Esto fue una abundancia de aceite, tan abundante que se derramó por su cabello, se derramó por la barba, se le derramó en el manto y llegó hasta el borde de sus mantos, pero no terminó allí. Porque sigue diciendo, otra vez el versículo 2, es como el óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. ¿Hasta dónde llegó el aceite? No terminó con Aarón. ¿Se derramó dónde? En los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora sabemos qué estaba pasando con Jesús durante los 10 días. Dios el Padre
tomó cada parte de la vestimenta de Jesús y parte por parte lo vistió. Y cuando había vestido a Jesús como sumo sacerdote, luego le dio a Jesús la promesa del Espíritu, porque no fue promesa para el pueblo de Dios primero, sino que fue promesa para Jesús. Lo pueden leer en Hechos 2:33. El Padre le dijo: si tú eres victorioso, yo voy a permitir que el Espíritu... Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Qué tenemos? Tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Fue investido Jesús como sumo sacerdote sobre su pueblo? Claro que sí. Ahora, como Aarón empezó su función de meter los pecados del pueblo al santuario, de los cuales se arrepintieron y confesaron, ahora Jesús empezó a recibir las oraciones penitenciales de su pueblo arrepentido que confiesan sus pecados para meterlos por medio de su sangre en el santuario. Y ustedes dicen: pero pastor, no ha contestado todavía la pregunta. ¿Por qué había que elegir el apóstol número 12 antes que se derramara el Espíritu Santo? ¿Por qué razón? Ahora escuchen bien. Una de las partes de la vestimenta del sumo sacerdote se llamaba el pectoral. La palabra pectoral tiene que ver con el pecho, ¿verdad que sí? Una de las partes era el pectoral. Vamos a leer en cuanto al pectoral. Éxodo 28, y el versículo 15 al 21, y luego saltamos al versículo 29 y 30. Éxodo 28, 15 al 21. Es una parte de la vestimenta del sumo sacerdote, cubría su pecho. Dice allí: harás asimismo el pectoral del juicio. ¿Cómo se llama el pectoral? El pectoral del juicio, de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y de 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. ¿Cuántas piedras? ¿Cuántas piedras? 12. 12 piedras en el pectoral. Ahora, ¿qué representaban las 12 piedras en el pectoral? Sigamos leyendo. El versículo 21. Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre. Serán, ahora fíjense, no solamente los nombres individuales, sino dice, serán según las ¿qué? Las 12 tribus. Las 12 piedras representaban a los 12 individuos y también todos los que vinieron de ellos, las 12 tribus. Y dice, escuchen bien, y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. ¿A dónde lleva entonces? Aarón representaba ¿a quién?
El sacerdocio de Aarón representaba el sacerdocio ¿de quién? De Jesús. Jesús también lleva un pectoral. Ya no con los nombres de los 12 apóstoles, de los 12 hijos de Jacob, sino también con ¿qué? Con los nombres de los 12 apóstoles. Así que dice, llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario, por memorial delante de Jehová continuamente. Versículo 30. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y ahora escuchen, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. ¿Qué debía llevar Aarón en las 12 piedras? ¿Llevaba qué cosa? El juicio de los hijos de Israel. Ahora, ¿qué significa eso? Todos nosotros somos pecadores. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. Y por lo tanto, ¿qué merecemos? Merecemos que la vara del juicio de Dios caiga sobre nosotros. Merecemos la muerte. Pero la Biblia dice que cuando nosotros venimos arrepentidos a Jesús, cuando nosotros nos acercamos a Dios por medio de Jesús, Jesús lleva nuestro nombre en el pectoral, porque el número 12 representa su pueblo. Y Jesús va delante del Padre y dice, Padre, vengo aquí representando a Julio. Y el Padre dice, ¿dónde está Julio? Jesús dice, no es necesario que aquí esté Julio, porque yo tomé el juicio de Julio sobre mí mismo. Yo cargué los pecados de Julio. Los tengo aquí en el corazón. Yo tomé el juicio que merecía él, lo tomé yo. Y lo tengo cerca de mi corazón. Padre, acepta a Julio en mí. Y en ese momento, cuando Julio viene arrepentido y confesando su pecado y confiando en la vida y la muerte de Cristo, el Señor Jesucristo toma el juicio que cayó sobre él y lo pone a cuenta de Julio. Por eso dice que llevará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón. Ahora vamos a resolver el problema de por qué había que tener 12 apóstoles antes del día del Pentecostés. Si son perspicaces ya lo saben. ¿Cómo podía Dios el Padre vestir a Jesús con el pectoral de 12 piedras representando a los 12 apóstoles si solamente en la tierra había 11? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Para que se pudiera poner el pectoral en el pecho de Jesús como sumo sacerdote que tenía 12 piedras representando a los 12 apóstoles y los que iban a descender de los 12 apóstoles, era necesario que hubiese ¿qué? 12 apóstoles. Pero solamente había ¿cuántos? 11. Así que para que Jesús pudiera llevar el pectoral con 12 piedras, era necesario que en la tierra hubiese 12 apóstoles antes de derramar el Espíritu Santo. Y por eso se eligió el apóstol número 12. Detalles significativos. Nada se escapa de la Biblia. Elena White expresa cuánto quiere Jesús que nosotros estemos con Él. Las 12 piedras estaban sobre su corazón. No solo representa a los 12 apóstoles, sino representa a todos los que descienden de los 12 apóstoles.
Todos los que han aceptado el Evangelio después de los 12 apóstoles y que han recibido a Jesús como Salvador personal, están sobre el pectoral de Jesús, están muy cerca del corazón de Jesús, porque Jesús quiere que estemos allí con Él. Por eso es que el Señor Jesucristo, en Juan 14, 1 al 3, expresó lo que Él más quería. Le dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas habrá. Gracias. Sí, porque saben, hay esta idea de que Jesús se fue al cielo para construir casas. Jesús no necesita 2000 años para construir casas, porque creó el mundo en 6 días. Jesús no dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas habrá. Cuando lo dijo, estaban allí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Estaban allí. Y luego sigue diciendo Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y ahí otra vez decimos: sí, se fue para sembrar árboles y sembrar flores y se va a construir casas. No. Jesús se fue a preparar el lugar por su obra en el santuario. Para poder venir tiene que interceder y tiene que hacer la obra de juicio. Prepara el lugar por su obra en el santuario. Dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Ahora escuchen bien. Y os tomaré a mí mismo. Qué expresión tan tierna, ¿verdad? Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Él quiere que nosotros estemos con Él, porque nos tiene cerca de su corazón. Un poco más adelante, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, elevó la famosa oración de Juan 17 a su Padre y expresó de nuevo su pasión. Por eso tiene a su pueblo en su corazón. El número 12 representa a su pueblo, no solo los 12 fundadores, sino su pueblo de todas las épocas. Y en Juan 17, 24, en su oración sumo sacerdotal, Jesús está orando a su Padre y dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, yo quiero que los que tú me has dado estén conmigo donde yo voy a estar. Anoche les mencioné la escena de la ascensión de Jesús. Hay un pasaje largo al cual me referí anoche y ahora lo voy a leer, porque no los puedo expresar mejor que lo expresa la escritora Elena White. Está describiendo la ascensión de Jesús. Se encuentra en El deseado de todas las gentes, páginas 773 a las 775. Expresa la pasión de Jesús. Él tomó nuestro juicio, por eso tiene el pectoral del juicio. Él dijo: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él dijo: Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Tiene una pasión de tener a su pueblo con Él, lo tiene cerca de su corazón. Aquí está la descripción. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par, y la muchedumbre angélica, que son los que acompañaron a Jesús en la ascensión, la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Allí está el trono,
y en derredor el arco iris de la promesa. Ahí están los querubines y los serafines, que son los 4 seres vivientes. Y luego dice los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Pero con un ademán, Él los detiene. Todavía no. No puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para recibir las notificaciones. Entra a la presencia de su Padre. ¿Recuerdan Apocalipsis 5:6? Está delante del trono como cordero inmolado. Aquí ella interpreta eso. Dice, entra a la presencia de su Padre. Señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados. Alza sus manos que llevan la señal de los clavos. Presenta los trofeos de su triunfo. Ofrece a Dios la gavilla de las primicias a aquellos que resucitaron con Él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Se acerca al Padre. Ustedes pueden imaginarse el suspenso. Todo el mundo está callado. Dice, se acerca al Padre, ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, y el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. ¿Qué es un fiador? Es alguien que responde por otra persona, porque Jesús tomó nuestro juicio sobre su corazón. Sigue diciendo, Cristo había cumplido este compromiso cuando sobre la cruz exclamó, consumado es. Se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, recuerden que en el cielo todo está en silencio, es un silencio sepulcral. Dice, ahora declara, Padre, consumado es. He hecho tu voluntad. Oh Dios mío, he completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, ¿qué cargó Jesús? La justicia. Él quería saber que Él había pagado suficiente para llevar a su pueblo. Dice, si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. La pasión de Jesús, que estemos con Él. Ahora escuchen, se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron, son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y ahora viene el momento clímax. Dice, los brazos del Padre rodean a su Hijo. Y se da la orden. Adórenlo todos los ángeles de Dios. Con gozo inefable,
los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. La hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. Los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angelicales hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanza. El amor ha vencido. Lo que estaba perdido se ha hallado. El cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Amén. ¿Les hubiera gustado estar ahí? Ninguna palabra lo puede describir. Ella está haciendo lo mejor que puede con el idioma. Y esta es una traducción. Y ustedes deben leer antes de esto, cuando los ángeles están ascendiendo, están cantando el Salmo 24 antifonalmente. Espectacular. La pasión de Cristo es tener con Él a los suyos. Pero escuchen bien, los únicos que Jesús tiene sobre su corazón, los únicos por los cuales Él asumió el juicio y el juicio cuenta en lugar de ellos, son los que aceptan a Cristo como su Salvador personal. Es decir, tenemos que estar incluidos en Él. Ahora, algunos se preguntarán, pastor, ¿cómo es que yo puedo estar en Cristo? ¿Cómo es que yo puedo llegar a pertenecer a una de esas 12 piedras, por así decirlo, para que el juicio que sufrió Cristo cuente como si fuera el juicio mío, para que yo no tenga que sufrir el castigo? ¿Cómo es que sucede eso? La respuesta bíblica es muy sencilla. El momento en que nosotros llegamos a estar en Cristo es el momento cuando nos bautizamos, por inmersión. Mañana en la noche vamos a hablar de eso, sepultados debajo del agua. Y ustedes dicen, pero ¿por qué ese es el momento? Les voy a explicar brevemente. Yo creo que muchos, la mayoría tal vez aquí han visto un bautismo por inmersión. El bautismo con un poquito de agua en la cabeza cuando eres un bebecito, eso no cuenta. No cuenta porque tenemos que creer, tenemos que aceptar a Jesús como Salvador. Tenemos que reclamar su justicia, arrepentirnos, confesar el pecado. Un bebé no puede hacer eso. Y el bautismo es una sepultura. El bautismo no es sencillamente echar un poco de agua en la cabeza. Déjame explicar por qué razón el bautismo por inmersión es tan importante. El Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, ¿qué hizo inmediatamente antes de morir? Dejó de respirar. La Biblia dice que expiró. Significa que ya no respiraba más. ¿Y luego qué hicieron con Jesús? Fue sepultado. ¿Y luego qué pasó el tercer día? Respiró de nuevo, es decir, dejó de respirar, fue sepultado en el sepulcro, no respiraba, y entonces resucitó y volvió a respirar nueva vida, con un cuerpo glorificado. Dios ha establecido una forma en que Jesús me puede incluir en Él. Los que han visto un bautismo, el pastor se para en el bautisterio y dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que la persona hace inmediatamente después de ser sepultada? Deja de respirar. ¿Y qué hace mientras está debajo del agua? No respiran. ¿Y qué es lo primero que hacen cuando salen del agua? Respiran de nuevo. En el bautismo usted está pasando por la experiencia de Jesús. Y
Y cuando nosotros hacemos eso, cuando pasamos por la experiencia del bautismo, dejamos de respirar, somos sepultados, respiramos de nuevo, Dios el Padre dice, te incluyo en la obra que hizo Cristo Jesús. Te considero muerto con Él, sepultado con Él y resucitado con Él. Te considero en Él. Es decir, en el momento del bautismo tú estás en Jesús. Ya no tienes que preocuparte de lo que el Padre piensa de ti, porque lo importante es lo que el Padre piensa de Jesús. Tú estás en Él. ¿Cuán importante entonces es el bautismo? No es opcional. Es un asunto de vida o muerte.